Después de ser el primer ser humano en cometer un asesinato, Caín es marcado por una maldición que lo condena a vivir fuera de la presencia divina. Al oriente de Edén, se ve obligado a fundar una ciudad, a la que le da el nombre de su hijo Enoc. Sin embargo, este no es un lugar de esperanza ni de fe, sino una construcción surgida de la vanidad, de un deseo profundo de esconder los pecados del pasado. La ciudad que se erige no es testigo de la gracia, sino de un intento desesperado de huir de la culpa. Enoc, el hijo de Caín, crece dentro de este mundo vacío de fe, rodeado de muros de piedra y edificios que no conocen el propósito divino. A medida que madura, en su interior crece una sensación inexplicable, una sed de algo más grande que las construcciones de su alrededor. Algo dentro de él clama por respuestas, pero él no sabe cómo ni qué es lo que le falta. ¿Qué le sucede a un ser humano criado en una sociedad que ha olvidado a su creador? ¿Hasta dónde alcanza el peso de un nombre que lleva consigo la sombra de la maldición ancestral? En la historia de esta primera ciudad humana se esconden secretos que aún no hemos descubierto. A medida que Enoc se adentra en este mundo, observa más de lo que muchos pueden ver. Sus experiencias y decisiones podrían hacerte replantear todo lo que creías saber sobre los orígenes de la fe. Antes de seguir este viaje, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias profundas y transformadoras que revelan los secretos más ocultos de la Biblia. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en la construcción de una civilización alejada de Dios. Caín, el maldito, avanza hacia el este de Edén, buscando comenzar de nuevo, pero siempre llevando consigo la pesada carga de su pasado. Su deseo de erigir una ciudad en honor a su hijo Enoc no es un acto de fe, sino una manifestación de su propia lucha interna, de su incapacidad para reconciliarse con lo que hizo. Según nos relata Génesis 4:17, el terreno seco y árido crujía bajo sus pies mientras se adentraba solo en tierras desconocidas. El sol ardía sobre él, pero el peso de la marca que llevaba en su alma era mucho más intenso. La sangre de Abel seguía resonando en sus recuerdos, en sus pesadillas, y ningún lugar era lo suficientemente lejano para silenciar ese grito. Había caminado mucho desde Edén, o lo que quedaba de él, dejando atrás el paraíso, ahora custodiado por querubines y espadas de fuego. Caín sabía que jamás regresaría a ese lugar. En sus brazos sostenía a su hijo recién nacido, frágil, vulnerable, el niño que aún no había recibido un nombre que marcara su destino. El nombre que le había elegido aún no se había pronunciado en voz alta. No había espacio para alegría en su corazón. A pesar de todo, era por ese niño por quien continuaba adelante, esperando que, tal vez, el futuro no sería otro castigo. Al llegar a una llanura solitaria, rodeada por colinas rojas como heridas abiertas, Caín se detuvo. Sus pies se hundieron en el polvo y su cuerpo se arqueó bajo el agotamiento. Era allí, en ese paisaje desolado, donde levantó su ciudad. Pero no sería una ciudad en nombre de Dios, sino una creación nacida del silencio, del ocultamiento de su propio pecado. Ese nombre ya no evocaba más que el recuerdo de un nuevo comienzo, uno que nacía en el corazón de Enoc, el hijo de Caín. Aquel primer gesto de trazar el muro con su dedo sobre la tierra marcó el inicio de todo. A partir de ahí, las piedras fueron colocadas, la madera fue levantada y los hombres comenzaron a llegar. Algunos eran fugitivos, otros exiliados como él, pero todos compartían una misma carga, el peso de la marca que los definía. Vinieron no solo para ayudar a construir, sino también para borrar sus pasados, para encontrar una forma de rehacer sus vidas en un lugar que aún no entendían completamente. Caín clavó la estaca central con firmeza y mirando a Enoc dijo: «Este será tu nombre y el de la ciudad que nos salvará del olvido». Enoc, aún un niño, no podía entender del todo la magnitud de esas palabras.
Su pañuelo estaba empapado por las lágrimas, pero sus ojos permanecían alertas, fijos en la escena que se desarrollaba frente a él. La ciudad, que se alzaba lentamente en medio de la nada, creció rápidamente. Al principio fueron cercas improvisadas y chozas precarias. Después llegaron las torres, las puertas y con ellas los rituales que pretendían dar estructura a un pueblo sin fundamentos divinos. Se forjaron herramientas, se establecieron leyes. Era el inicio de una nueva civilización, un intento desesperado de vivir, pero lejos de la presencia de Dios, e incluso en su contra. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, no había altar que venerara, ninguna oración que ascendiera al cielo. Las hogueras ardían, pero no servían como sacrificios. La música llenaba el aire, pero sin un verdadero espíritu de devoción. En medio de todo esto, Enoc crecía, rodeado del ruido constante de martillos y el sudor de la construcción. Sus ojos estaban siempre alerta, observando con una intensidad que no pasaba desapercibida. En sus largos silencios, parecía absorber cada detalle de ese mundo que lo rodeaba. Caín, por su parte, se llenaba de orgullo al ver cómo la ciudad tomaba forma. «Esta es nuestra gloria», decía con fervor, mientras observaba el horizonte, donde los cimientos de su creación se levantaban ante él. Era un mundo nuevo, un nombre nuevo, pero Enoc no sonreía. Su silencio, a pesar de la vibrante actividad que lo rodeaba, resultaba inquietante. A menudo, el niño subía a las montañas cercanas, buscando ese espacio solitario para observar. Desde lo alto, veía a los hombres como diminutas hormigas corriendo sin descanso, construyendo lo que pronto se desharía con el paso del tiempo. Cada estructura que se erguía parecía, en su mente, destinada a caer. Un vacío profundo lo llenaba. Una sensación que no sabía cómo nombrar. Era una ausencia palpable, un hueco que se hacía cada vez más grande. En una de esas noches en que el aire estaba impregnado de un silencio peculiar, Enoc miró a su padre y le preguntó: «Padre, ¿por qué el cielo aquí es tan callado?» Caín, sin saber cómo responder, se quedó un momento en silencio, el crujido de la fogata entre ellos marcando una pausa incómoda. Finalmente respondió con una voz cansada: «El cielo siempre ha sido callado, hijo mío». Pero Enoc, inquieto, insistió: «¿Y antes, en el lugar de donde viniste, era igual?» El silencio que siguió fue aún más profundo, una quietud que envolvía las palabras de Caín. El silencio del padre era más profundo que la noche, murmuró Caín, y en sus ojos se reflejaba una verdad que Enoc aún no comprendía completamente. Caín se levantó lentamente y se alejó, dejando a Enoc solo junto al fuego. El niño lo observó hasta que las últimas brasas se apagaron, convirtiéndose en cenizas. La ciudad, sin embargo, seguía su marcha. Las celebraciones aumentaban con cada nuevo avance. Cada piedra levantada parecía acompañada de un ritual de victoria, pero no era una victoria por la vida ni por el futuro. No se celebraba la creación, sino la resistencia, la huida de un pasado que no podía ser olvidado. Caín era el rey, sí, pero su reino estaba edificado sobre polvo y silencio, una ciudad que nacía del deseo de borrar lo que ya no se podía cambiar. Con el paso del tiempo, Enoc comenzó a alejarse. Ya no compartía tantas horas con los demás. Se encontraba más tiempo a solas, sumido en sus pensamientos. Soñaba, y sus sueños no eran de las construcciones que veía a su alrededor, sino de un jardín lejano, un río cristalino, árboles altos que tocaban el cielo. Sentía la presencia de algo, alguien, invisible, pero que lo observaba con una mezcla de ternura y autoridad. Despertaba de esos sueños con una inquietud creciente, como si todo lo que vivía estuviera incompleto, como si le faltara algo esencial. Un día no pudo evitarlo y preguntó a un anciano que pasaba cerca: «¿Alguien ha visto a Dios aquí?» El viejo, con voz cansada, respondió: «Aquí no, niño, aquí trabajamos». Dios parecía haber quedado atrás, en un lugar al que nadie podía regresar, en un pasado que la ciudad ya había olvidado. Esa misma noche, Enoc volvió a las montañas, subió hasta lo alto y se quedó allí, al borde, mirando la ciudad que se iluminaba a lo lejos.
como una hoguera descontrolada, consumiéndose a sí misma en un fuego que no tenía propósito. Extendió la palma de su mano sobre el suelo, cerró los ojos, pero lo que buscaba seguía siendo indefinido, algo sin forma ni respuesta. Lo que sentía, el vacío que lo llenaba, ya era más grande que la ciudad que llevaba su nombre, más grande que todo lo que Caín había construido con tanto esfuerzo. En la oscuridad de la noche, sin comprender realmente por qué, Enoc comenzó a llorar. La ciudad crecía, sí, en poder y en gloria, pero su fundamento seguía siendo el orgullo, un orgullo que no podía llenar los vacíos internos de sus habitantes. Enoc absorbía todo lo que sucedía, más de lo que podía entender. El sonido de los martillos era constante, como el latido de un corazón hecho de piedra, resonando en cada rincón de la ciudad, y mientras las paredes seguían levantándose, Enoc sentía que algo fundamental faltaba. La ciudad crecía ante sus ojos, pero no encontraba en ella lo que su alma necesitaba. Las murallas comenzaron a elevarse, las columnas ascendían con fuerza y las torres se alzaban, intentando rasgar un cielo gris y opaco. El orgullo de Caín era tangible, flotando en el aire como un polvo pesado que se esparcía a cada paso. Los hombres cantaban canciones de victoria, pero sus manos, sucias de barro y sangre, mostraban la verdad oculta. No estaban celebrando la vida, sino su propia lucha por seguir existiendo. «Estamos venciendo el olvido», repetía Caín con un brillo en los ojos. «Nos estamos volviendo eternos». Sin embargo, lo que realmente se volvía eterno era el eco de un error nunca confesado. Un eco que resonaba cada vez más fuerte, invadiendo cada rincón de la ciudad. Caín recorría las calles como si fuera un dios, rodeado por los hombres que lo reverenciaban no por fe, sino por temor. Con voz firme, asignaba tareas, daba órdenes, prometía paz a través de la fuerza y orden mediante el control absoluto. Pero mientras construía hacia afuera, en su interior, algo comenzaba a desmoronarse lentamente sin que nadie lo notara. Con cada piedra que colocaba en las murallas, parecía enterrar más profundamente lo que él deseaba olvidar. Enoc, ahora más maduro, caminaba entre las construcciones, observando cada detalle con una atención feroz. Sus ojos, más observadores que nunca, no se dejaban engañar por la apariencia de progreso. Con las manos cruzadas detrás de la espalda y la frente fruncida, su actitud mostraba que el silencio no era signo de indiferencia, sino de una mente que absorbía más de lo que las palabras podían explicar. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, Caín señalaba a Enoc con orgullo como el heredero de su legado, el continuador de un nombre que debía ser recordado. Pero Enoc no se sentía heredero de nada. No era más que un observador. Alguien que miraba todo lo que se construía a su alrededor, pero que no encontraba en ello ningún consuelo. En el centro de la ciudad había una plaza donde todos los caminos convergían. En el centro de esa plaza se estaba esculpiendo una estatua, pero no una figura divina, ni un símbolo de lo espiritual. No, esa estatua era de Caín, imponente, con los brazos extendidos hacia el horizonte, mirando el mundo como si fuera suyo. Enoc se detuvo frente a la estatua. Sintió el peso de la piedra, la frialdad que emanaba de esa imagen. No veía allí la verdad de su padre, sino un antiguo deseo de ser recordado, quizás incluso perdonado, pero sin ningún atisbo de arrepentimiento. Caín, al igual que la ciudad, estaba construyendo una fachada de grandeza que ocultaba una verdad aún no enfrentada. Esa noche, la ciudad se sumió en una fiesta ruidosa. Los hombres y mujeres danzaban al ritmo de tambores y flautas, una celebración vacía de significado. Los fuegos se alzaban hacia el cielo, pero no había oración en ellos, solo una luz que subía sin un propósito más allá de su propia existencia. Los niños corrían entre las antorchas. Sus risas se mezclaban con el calor de las llamas. Caín levantó la voz, pronunciando palabras que resonaron en todo el lugar. Esta es la ciudad de la libertad. Aquí no hay culpa, no hay juicio. Aquí somos dueños de nuestro destino. La multitud estalló en vítores, respondiendo con gritos de alegría. Sin embargo, Enoc permaneció al fondo, inmóvil. Su rostro no mostraba emoción alguna.
pero algo en su pecho lo oprimía, como si todo lo que se levantaba a su alrededor estuviera siendo construido sobre el lugar equivocado, sobre una ausencia profunda, sobre una negación que no podía ignorar. Esa noche, en el silencio de su tienda, Enoch se sentó en el suelo, dibujando símbolos en la tierra con los dedos. Intentaba entender lo que sentía, esa sensación de incompletud que lo perseguía constantemente. Durante el sueño, la visión volvió a aparecer, un campo amplio, árboles que susurraban al viento, una mano invisible extendida hacia él. Pero cuando intentó tocarla, un fuerte ruido lo arrancó de su visión. El sonido de las piedras apilándose unas sobre otras, construyendo muros que sofocaban el jardín de su sueño, lo despertó bruscamente. Se levantó jadeando y al amanecer salió al límite de la ciudad. Allí encontró a un grupo de hombres moldeando armas. No eran para protección, sino para dominación. Vamos a expandirnos, decían entre ellos. Otros vendrán. Necesitamos estar listos. Enoch, con el rostro serio, se acercó y preguntó, ¿y si no quieren inclinarse? La respuesta fue un silencio pesado, o tal vez el tintineo metálico de las cuchillas siendo afiladas, como un presagio que no se atrevieron a verbalizar. Esa misma tarde subió nuevamente a las montañas. Desde lo alto observó la ciudad a lo lejos. Era hermosa, fuerte, rica, pero había algo profundamente erróneo en ella. No había belleza en su base, no había una verdad que sustentara todo ese esfuerzo. Era como si fuera una construcción de orgullo amontonado, un dolor disfrazado con promesas de gloria, pero sin ningún propósito genuino, como una torre erguida, desafiando el cielo, pero no en busca de lo divino, sino de la autosuficiencia humana. A su lado, flores silvestres crecían con humildad. Eran frágiles, simples, pero sobrevivían, ignoradas por aquellos que pasaban apresurados. Enoch las observó en silencio por minutos, como si algo en ellas le hablara sin palabras. Tal vez porque no exigían nada más que existir, sin buscar reconocimiento o poder. Cerró los ojos y susurró para sí mismo, algo está mal. En ese susurro, por primera vez, algo dentro de él se agitó, como si fuera viento entre los árboles olvidados. Era la presencia de la ausencia, una sensación que no sabía cómo nombrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Su mirada, fija sobre la ciudad, revelaba más de lo que los adultos a su alrededor podían comprender. Mientras ellos celebraban la aparente prosperidad, Enoch veía el vacío que se ocultaba bajo todo. Como nos dice Génesis 4:17, el peso de la verdad que no podía ser ignorada comenzaba a pesar más que la propia ciudad. El cielo estaba pálido, como si estuviera agotado de observar a los hombres. En la distancia, el sonido incesante de la construcción se mezclaba con el canto áspero de los trabajadores, un ruido que nunca parecía cesar. Enoch caminaba por las calles de la ciudad que llevaba su nombre, una ciudad que se alzaba sin parar, pero que, para él, se sentía cada vez más lejana, más ajena. Aunque aún era un niño, con los hombros delgados y los pies descalzos cubiertos de polvo, había algo en su mirada que desconcertaba a los adultos. Sus ojos parecían capaces de ver más allá de las piedras, de las sonrisas forzadas, de los discursos vacíos sobre gloria y grandeza. Enoch hablaba poco, prefería escuchar y sentir lo que los demás no decían. A menudo se quedaba parado frente a las estructuras inacabadas, observando cómo los hombres se apresuraban a levantar columnas y torres, como si el tiempo fuera su enemigo más temido. En otras ocasiones se tumbaba entre las sombras de las construcciones, mirando al cielo con la esperanza de encontrar alguna señal, alguna respuesta que nunca llegaba. Sentía el peso de algo invisible, una presión constante en su pecho, un vacío que no sabía cómo nombrar, pero que se asentaba en su corazón como una ausencia viva, como un espacio que nunca podría llenar con nada de lo que la ciudad pudiera ofrecer. Desde lejos, Caín lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Es diferente, le decía a los ancianos. Lleva dentro de sí la marca del nuevo mundo. Pero Caín no entendía que el nuevo mundo de Enoch era en realidad extrañamente viejo,
lleno de repeticiones que se arrastraban sin fin, de dolores disfrazados de celebraciones, de promesas vacías que no lograban convencerlo. La ciudad que Caín había construido era un intento desesperado de recordar, pero cada día, en su interior, olvidaba más de lo que alguna vez había tenido sentido. En la ciudad había un hombre viejo al que todos llamaban Lemuel. Pasaba sus días moldeando barro, siempre con las manos sucias y una voz baja que apenas se escuchaba. A Enoc le gustaba sentarse cerca de él en silencio, observando cómo las formas surgían lentamente entre sus dedos gastados, como si el barro contara una historia que solo él sabía escuchar. Un día, Enoc, curioso como siempre, le preguntó: ¿por qué nunca construyes algo que dure? Lemuel sonrió con los dientes rotos, dejando escapar una risa que resonó en su pecho arrugado. Porque todo lo que dura demasiado empieza a pensar que es eterno y se olvida de quien lo moldeó. La respuesta quedó atrapada en la mente de Enoc, como una semilla que comenzaba a germinar en su interior, sin que pudiera comprenderla completamente en ese momento. Esa noche, Enoc se alejó hacia los sauces, cerca del arroyo seco. Allí sintió algo diferente. El sonido del agua que ya no corría era un recordatorio de un tiempo perdido. El susurro de las hojas que aún se balanceaban con el viento parecía hablarle de un pasado lejano. Era como si ese lugar guardara los recuerdos de un tiempo anterior a la ciudad. Un tiempo en el que los nombres no habían sido impuestos y los hombres aún sabían escuchar el murmullo del mundo sin prisas. En esos momentos, Enoc soñaba con jardines, con voces suaves, llamando su nombre. No el nombre de la ciudad, sino el suyo, como si hubiera alguien, algo que realmente lo conociera. Despertaba con lágrimas en los ojos y una pregunta que se iba haciendo cada vez más grande, pero que no tenía respuesta. ¿Por qué no lo buscamos? Esa sensación de ausencia lo invadía, como un eco lejano que nunca lograba alcanzar. Una mañana, al pasar por la plaza central, vio a los niños jugando cerca de la estatua de su padre. Corrían entre las piernas de piedra, riendo y gritando, mientras tropezaban y se caían. Uno de ellos, en su caída, se lastimó la rodilla y comenzó a llorar. Miró hacia arriba buscando consuelo, pero en lugar de ir hacia los brazos de un hombre vivo, se arrodilló ante la fría imagen de Caín y abrazó la base de la estatua. Enoc se detuvo, quedándose inmóvil frente a la escena. El niño buscaba consuelo en una estatua, en un símbolo de piedra que no podía abrazar de verdad. Algo dentro de Enoc gritó en su pecho, pero no emitió ningún sonido. El dolor de ese momento lo invadió y, sin pensarlo, comenzó a correr hacia la montaña. Subió rápidamente, tropezando con las piedras, con los ojos fijos en el horizonte gris. Cuando llegó a la cima, se arrodilló, mirando el cielo opaco, buscando respuestas que no llegaban. «Si estás ahí, ¿por qué te callas?», murmuró con voz quebrada. El viento sopló suavemente, acariciando su rostro, pero no hubo otra respuesta, solo el silencio. En el regreso, se cruzó con su padre. «¿Dónde estabas?», le preguntó Caín, su voz dura. «Buscando lo que tú dices que no existe», respondió Enoc, con una fatiga que parecía más antigua que él mismo. Caín frunció el ceño, como si las palabras de su hijo lo desconcertaran. «Aquí construimos con lo que podemos ver, tocar, dominar. No vivimos de ideas. Tal vez por eso estamos vacíos», susurró Enoc, sin esperar respuesta. Caín no dijo nada más y siguió su camino, con la mirada fija en los cimientos de la ciudad que había creado. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las llamas de las antorchas parpadeaban en las calles desiertas, Enoc se quedó solo, observando el ir y venir de aquellos que aún trabajaban, los que levantaban, los que huían del silencio que llenaba el aire. Se abrazó las rodillas, recogido en sí mismo, y se quedó allí, mirando la ciudad, mirando su propia vida perdida entre el orgullo de su padre y la añoranza de algo que nunca vio,
pero que de alguna manera aún reconocía en lo profundo de su alma. Caín estaba siendo perseguido por los recuerdos de Abel, como sombras que lo acosaban sin descanso. Los destellos del pasado se filtraban en su mente, revelando los motivos detrás del asesinato, mientras la culpa se infiltraba en todo lo que construía. Génesis 4:10 nos habla de esa sangre que clama desde la tierra, y Caín sentía ese eco constante. Las piedras de la ciudad vibraban bajo el peso de los días, como si la ciudad misma compartiera la carga de su culpabilidad. Los hombres seguían levantando columnas con esfuerzo, las mujeres cuidaban a los niños con dedicación, y los niños corrían, libres y despreocupados, ajenos a la pesada carga que su padre arrastraba. Pero Caín caminaba entre ellos como una sombra, su cuerpo allí, pero sus ojos perdidos, mirando un horizonte que ya no le ofrecía esperanza. La ciudad crecía, sí, pero él no. Estaba atrapado en un tiempo que se negaba a enterrar, un tiempo que lo había marcado y que, a pesar de sus esfuerzos, seguía vivo en su memoria. Esa noche, el viento trajo consigo un olor familiar, uno que lo hizo temblar, tierra mojada, sangre antigua. Caín cerró los ojos y al instante volvió a sentir esa angustia. Regresó a su tienda, pero el sueño lo rechazó. Cuando finalmente sus ojos se cerraron, el campo apareció de nuevo ante él. Era el mismo campo, con la hierba verde meciéndose suavemente, el cielo abierto sobre ellos y el rostro de Abel mirándolo con una mezcla de reproche y tristeza. ¿Por qué tu ofrenda fue aceptada y la mía no?, susurró Caín, recordando las palabras de su joven yo con las manos aún limpias, sin comprender. Porque no era lo que Dios quería, era lo que tú querías, respondió Abel sin miedo, como siempre había sido. Luego un largo silencio, seguido del sonido de una piedra cayendo. El mismo sonido que nunca más dejó la mente de Caín. Se despertó jadeante, cubierto de sudor frío. Salió de la tienda, tembloroso, a pesar del frío de la madrugada. La ciudad dormía, sumida en el silencio de la noche, pero bajo sus pies la tierra parecía susurrar, como si aún cargara el peso de lo que había ocurrido. La voz de la sangre aún clama, murmuró Caín sin darse cuenta, como si esas palabras hubieran escapado de su boca sin querer. Al día siguiente, intentó ocuparse de las tareas que le quedaban. Ordenó reformas, cambió rutas, mandó aumentar las murallas, pero todo parecía frágil, como si algo invisible estuviera corroyendo los cimientos, como si la propia ciudad estuviera sufriendo las consecuencias de lo que había hecho. Enoc lo observaba con ojos atentos. No dejaba pasar nada. Veía más de lo que Caín pensaba. Vio cómo las manos de su padre temblaban al tocar el suelo, como si cada piedra le recordara algo que no podía escapar. Vio sus ojos huir de cualquier reflejo, como si temiera enfrentarse a lo que realmente sentía. «Padre, ¿qué te atormenta?», preguntó Enoc, su voz suave pero directa. Caín dudó, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. «Nada», respondió finalmente, su voz apagada. «El pasado es pasado». Pero Enoc, con su mirada penetrante, no se conformó. «Pero aún te habla, ¿verdad?», insistió, su voz llena de una sabiduría que su padre no entendía. «Grita». Esa noche, Caín no pudo encontrar descanso. Caminó solo hacia el campo, alejándose de la ciudad. Un pedazo de tierra aún intacta que parecía conservar la pureza de lo que una vez fue. Era un lugar donde aún no había llegado la huella de la culpa, un espacio libre de los recuerdos que lo perseguían. Allí, en la quietud de la oscuridad, Caín se quedó sintiendo el peso de su propio pasado, un pasado que ni la ciudad ni él mismo podían borrar. Se sentó allí, cerró los ojos y se sumió en el silencio. No era una voz la que escuchaba, sino un peso, una carga invisible que parecía emanar de cada partícula de la tierra. Era como si la misma tierra guardara en su interior la memoria de la sangre derramada, la sangre de un hermano, de una elección, de un error que ni el tiempo, ni las murallas, ni las construcciones pudieron enterrar. «Fui marcado», murmuró, «pero nunca fui olvidado». Y los árboles, inmóviles, parecían estar de acuerdo, como si fueran testigos de ese peso, de esa verdad que Caín no podía escapar. En lo alto de la montaña, Enoc observaba. Vio a su padre arrodillado, solo en el campo, lejos de la ciudad que él había construido. Allí,
En ese rincón olvidado, vio al hombre que había levantado un mundo para escapar del recuerdo, pero que ahora era recordado por la misma tierra que había intentado ignorar. En ese silencio del campo, algo en su interior comenzó a desmoronarse. Enoc empezó a escuchar el silencio de Dios, un silencio profundo, en medio del ruido constante de la ciudad, un vacío espiritual, una ausencia palpable que se volvía cada vez más insoportable. En ese instante recordó las palabras de Amós 8:11. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y la ciudad, como siempre, no se detenía. El sonido de las construcciones, de las negociaciones, de las celebraciones, todo resonaba en la ciudad, día y noche, una sinfonía incesante. Pero para Enoc, el ruido solo acentuaba el vacío. Detrás de todo eso había un silencio profundo, denso, asfixiante. No era un silencio causado por la ausencia de sonido, sino por la ausencia de respuesta, una respuesta que nunca llegaba, como si todo lo que construían fuera solo un eco vacío. ¿Por qué él no habla?, se preguntó una noche, mirando el cielo oscuro, sin estrellas, como si ese vacío estelar reflejara la falta de respuestas en su vida. No hubo respuesta alguna, solo el viento, siempre el viento. En la plaza, los hombres discutían leyes, inventaban órdenes, daban nombres a dioses menores, como si pudieran llenar el vacío con sus propias creaciones. Las estatuas brotaban por doquier, como maleza que crece sin control. Caín hablaba constantemente de destino, poder, eternidad, pero nunca, ni una sola vez, mencionaba al Eterno. Enoc veía todo esto y sentía que su alma marchitaba lentamente, como una flor que se desvanece en un ambiente que carece de lo esencial. Desesperado por encontrar algo más, comenzó a caminar por las partes olvidadas de la ciudad, por calles sin nombre, por callejones donde el ruido de la vida no llegaba. Allí, a menudo, se encontraba solo, llorando sin saber por qué, como si estuviera añorando algo que nunca conoció, algo que nunca tuvo. En uno de esos callejones encontró a un viejo enfermo, abandonado por todos. Nadie lo veía, nadie se detenía a ayudarlo. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó Enoc, con la voz suave pero llena de curiosidad. El anciano levantó la mirada, sus ojos vacíos, y respondió: porque fui olvidado por todos, por él también, tal vez. Enoc sintió un nudo en el pecho. El viejo era la ciudad misma, erguida para olvidar, viviendo para callar, atrapada en su propio silencio. Esa noche subió nuevamente a la montaña, llevando consigo las preguntas que habían comenzado a acumularse en sus ojos. Se arrodilló, buscando respuestas en el vasto vacío, pero solo había silencio. Hablan de ti como si fueras un mito, susurró Enoc, como si dirigiera esas palabras a la misma presencia divina que sentía tan lejana. Y el viento volvió a responder, llevando consigo solo más silencio. Mi padre construyó para ti una ciudad con otro nombre, y yo solo quería escuchar, pensó Enoc en su interior, mientras el silencio respondía con más ausencia, como siempre. Por dentro, sintió una necesidad irrefrenable de gritar, no con palabras, con alma. Y en ese grito mudo algo resonó diferente, como un leve temblor en la tierra, un escalofrío que recorrió su espalda. No era una voz, pero sí algo, como si el silencio mismo comenzara a moverse, a cobrar vida, a responder de alguna manera que él no comprendía. Bajó de la montaña con los ojos empañados. En la plaza, la gente reía, pero Enoc podía ver el vacío en sus ojos. Era un vacío que ahora reconocía, porque él mismo vivía dentro de él, y sentía cómo comenzaba a transformarse. Caín y Enoc entraron en un conflicto silencioso pero profundo. El padre defendía la ciudad que había construido, la ciudad que había sido el refugio de su culpa, mientras que el hijo buscaba algo más grande, algo más allá de las murallas que lo rodeaban. El rompimiento entre generaciones era inevitable. Como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La ciudad para Enoc representaba todo lo contrario a la paz que anhelaba. La ciudad brillaba como una joya en medio del polvo del desierto.
Torres imponentes se alzaban al cielo, murallas gruesas rodeaban todo, y ríos artificiales cortaban avenidas que parecían interminables. Enoc caminaba entre esas estructuras como quien camina entre ruinas. Veía la belleza superficial, pero solo sentía el peso de lo que esas construcciones representaban. Lo que era grande por fuera le parecía vacío por dentro. Esta ciudad es la prueba de nuestro poder, decía Caín con orgullo frente al consejo, como si pudiera convencer a los demás de que lo que había creado era suficiente. Nuestro legado es solo piedra, padre, respondió Enoc con la voz tensa, piedra que intenta enterrar el cielo. El salón quedó en silencio. Los ancianos se miraron entre sí, desconcertados. Caín solo miró a su hijo, sus ojos fríos como rocas partidas, llenos de una furia contenida que no podía disimular. Más tarde, en la cima de la torre central, las palabras que ya no podían ser contenidas salieron de Enoc. ¿Qué quieres, Enoc? ¿Abandonarlo todo? ¿Negar lo que somos?, preguntó Caín desafiante. No quiero negar, padre, respondió Enoc con el corazón acelerado. Quiero entender, quiero saber por qué construimos tanto y aún así nos sentimos tan vacíos. Vacío está quien rechaza el suelo que pisa. Naciste del polvo de esta ciudad. Yo la creé para ti, dijo Caín, su voz dura y desafiante. La creaste para huir, padre, replicó Enoc, de la culpa, de la voz, de la sangre. Caín retrocedió, como si su hijo le hubiera golpeado el pecho con palabras afiladas, palabras que no podía evitar escuchar. Había dolor en sus ojos, pero también furia. He hablado de más, dijo Enoc, ya arrepentido, pero su corazón seguía lleno de las mismas preguntas. No, murmuró Caín, dijiste lo que sentías, y ahora lo sé. Desde ese día apenas intercambiaron palabras. Las murallas que rodeaban la ciudad parecían ahora separar más a padre e hijo que nunca antes. Donde antes había enseñanza, ahora solo quedaba confrontación, un muro invisible que crecía entre ellos. Caín continuó cavando cimientos para nuevas torres, decidido a seguir construyendo su legado. Enoc, por su parte, cavaba dentro de sí mismo, buscando respuestas que parecían escapar de sus manos. Durante las madrugadas, subía a la montaña y miraba al cielo, buscando una respuesta que nunca llegaba, pero con esperanza, con la esperanza de que algo, algún día, rompería el silencio que lo envolvía. A veces imaginaba una voz rompiendo ese silencio, una voz que lo llamaba desde lo más profundo de su ser, pero siempre quedaba en su mente como un eco, sin forma, sin respuesta. Otras veces, Enoc solo escuchaba su propia respiración, y eso ya le bastaba. Había encontrado consuelo en el silencio, en la quietud de la naturaleza, un refugio más verdadero que las bulliciosas calles de la ciudad que cada vez más sentía ajenas. Una mañana, al bajar por la ladera de la montaña, encontró a Caín frente a la muralla este, mirando hacia el desierto, como si buscara algo más allá de las fronteras de la ciudad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Enoc, rompiendo el silencio. Caín lo miró brevemente y respondió con una voz cargada de peso. Hay rumores, dijo, otros pueblos, otras voces, tal vez vengan. Enoc lo observó en silencio por un momento, luego preguntó, ¿y qué harás? Caín, con su expresión inquebrantable, replicó, defenderé lo que es nuestro siempre, incluso si lo nuestro solo es orgullo. Enoc no pudo evitar notar la dureza de las palabras de su padre, y por un instante Caín pareció más viejo, más cansado, pero aún mantenía la mirada de piedra que siempre lo había caracterizado. Padre, preguntó Enoc después de un silencio prolongado, ¿qué harías si él te hablara otra vez? Caín vaciló por un momento, su rostro mostrando una rara expresión de vulnerabilidad. Él ya no me habla a mí, Enoc, solo a ti. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Enoc, como una herida que no se cerraría fácilmente. Esa noche, Enoc se retiró a su espacio solitario. No escribió palabras, sino símbolos, fragmentos de un lenguaje olvidado que solo él parecía recordar. Intentaba crear un mapa del alma, un camino hacia algo perdido mucho antes de su nacimiento. Mientras tanto, la ciudad seguía brillando con fuerza más que nunca, pero dentro de los corazones de Caín y Enoc, el abismo se hacía cada vez más oscuro, más profundo, hasta que un día
Enoc decidió partir, tomó provisiones, bajó por la ladera norte y desapareció en el desierto sin aviso, solo una mirada atrás. Un último vistazo a la ciudad que llevaba su nombre, pero que ya no llevaba su alma. Caín lo vio desde la torre, a lo lejos, pero no intentó detenerlo. Solo apretó el puño, sintiendo el dolor de quien pierde algo que no sabe cómo nombrar. Y allí, en el silencio del desierto, Enoc caminaba hacia lejos, y tal vez hacia algo más cercano a Dios, algo que su alma había estado buscando en las sombras de la ciudad. La ciudad prosperaba materialmente, sí, pero espiritualmente estaba muerta. Las estructuras creían en su tamaño y su fuerza, pero los corazones de aquellos que las habitaban se marchitaban, como si un veneno invisible los hubiera tocado. El sol se levantaba cada mañana sobre la ciudad de Enoc, derramando su luz dorada sobre las frías piedras. Las torres imponentes reflejaban esa luz como espejos de una gloria pasajera, un reflejo de algo que ya había perdido su esencia. Las calles, antes polvorientas, ahora eran amplias, alineadas con plazas exuberantes que contrastaban con la desolación que Enoc sentía dentro de sí. El río artificial que cruzaba la ciudad trajo vida al desierto, haciendo que los árboles florecieran donde antes solo había arena. Sin embargo, nada en la ciudad parecía realmente vivo. Los mercados estaban llenos de mercancías, las casas eran grandes y bien construidas, las calles limpias y ordenadas, pero dentro de ellas los ojos de las personas reflejaban una vacuidad desconcertante, como si la vida que se manifestaba en lo externo no fuera más que una ilusión, una fachada que escondía una verdad más profunda, la ausencia de alma. Las sonrisas se esparcían por las calles, pero ninguna de ellas alcanzaba los corazones. Las risas resonaban, pero se disipaban rápidamente, como si no hubiera alma para sustentarlas, como si fueran solo ecos vacíos que no lograban llenar el aire. El progreso de la ciudad, que Caín veía con orgullo, ya no era una bendición, sino una construcción que se desmoronaba, su base tan inestable como el orgullo de su creador. Las piedras, apiladas una sobre otra, podían ser hermosas y grandiosas, pero ninguna de ellas estaba cimentada en lo que realmente debía ser, en un fundamento sólido que trascendiera el tiempo y el vacío. Los templos se alzaban en honor a dioses menores, figuras forjadas por manos humanas, íconos que no tenían poder real más allá de la vanidad de quienes los habían creado. Pero nunca hubo un altar verdadero. El nombre de Dios ya no resonaba en la ciudad. Su presencia se había desvanecido. El único sonido que dominaba los campos de piedra y mármol era el murmullo de la vanidad humana, como si los hombres se hubieran convencido de que sus propios logros eran suficientes, que, con su esfuerzo, estaban construyendo una eternidad que nunca llegaría. Después de meses de su huida, Enoc finalmente regresó. Bajó por las colinas del desierto, con los pies cansados, pero los ojos renovados por la búsqueda. Lo que encontró al regresar no fue solo una ciudad que ya había visto antes, sino un escenario que comenzaba a entender. Una ciudad llena de prosperidad material, pero cuyos cimientos espirituales ya se desmoronaban, como si la misma vida de sus habitantes hubiera quedado atrapada en la ilusión de un progreso vacío. El hombre que había sido su padre, Caín, estaba en lo alto de una nueva torre, observando con orgullo la grandeza de su obra. Cuando vio a Enoc acercarse, algo en sus ojos había cambiado. Ya no brillaban como antes. La luz de su mirada había sido reemplazada por una frialdad distante, como si el orgullo que antes sentía por su ciudad ahora lo dejara vacío por dentro. ¿Has vuelto?, preguntó Caín con voz seca, sin emoción. Enoc, con los ojos fijos en la ciudad, miraba la falsa belleza de todo eso, sabiendo que ya no podía ignorar lo que veía. El polvo parecía más denso ahora. El aire, cargado del olor a metal, piedra y tierra fresca, no lograba disimular el vacío que lo rodeaba. Enoc lo miró fijamente y con una voz que cargaba todo su dolor y entendimiento, dijo: «Todavía no entiendes, padre». Caín frunció el ceño, su rostro endurecido por años de esfuerzo y lucha. «¿Qué hay para entender?», respondió con desdén.
Todo lo que hemos hecho aquí es nuestro mérito. Todo esto es fruto de nuestro esfuerzo. Enoc lo miró a los ojos, como si por fin hubiera encontrado las palabras que llevaba guardando por tanto tiempo. Sin él, Padre, dijo, sin él, todo esto no es más que vanidad. El progreso sin fe es ruina disfrazada, pensó Enoc mientras sus palabras resonaban en el aire. Caín lo miró, pero su expresión, que antes había sido un símbolo de autoridad, ahora estaba desgastada, como si las fuerzas que alguna vez lo impulsaron se hubieran agotado. Ya no tenía ganas ni fuerzas para discutir sobre un Dios que parecía haberse alejado para siempre. Yo creé esta ciudad, Enoc, dijo con una voz que ahora sonaba más cansada que desafiante. Yo la hice prosperar. No necesito nada más. ¿No necesitas más nada?, replicó Enoc con serenidad. Hasta que la tierra comience a llamarte, hasta que el silencio se vuelva insoportable. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que cubrió las dos figuras, separándolas brevemente, como si la tierra misma quisiera esconder las palabras que se decían. El sonido de la ciudad, con su bullicio incesante, parecía alejarse en ese momento, como si el propio suelo supiera la verdad y tratara de escapar de la construcción humana que había sido erigida sobre él. Enoc giró hacia el horizonte, donde el desierto se fundía con el cielo. Esa línea tenue entre lo conocido y lo desconocido era todo lo que quedaba por explorar para él. Ya no tenemos templos que traigan verdad, continuó Enoc, su voz cargada de una tristeza profunda. Lo que hiciste fue construir altares de orgullo, no lugares de adoración. La ciudad no ora, Padre. La ciudad no tiene alma. Caín lo miró, desconcertado, como si las palabras de su hijo fueran cuchillos afilados atravesando su corazón. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó, su voz quebrada, buscando respuestas donde ya no las había. Debo destruir todo lo que construí, dijo Enoc de manera casi inmediata, sin titubeos. Sus ojos se perdieron en las estrellas que comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo oscuro. Caín, en silencio, observaba a su hijo, y la verdad de sus palabras lo alcanzó con más fuerza que cualquier reproche. Lo que construiste no es obra mía, ni obra tuya, Padre, ni la ciudad, ni tú, ni yo. La verdadera construcción comienza por dentro y necesita algo más que solo piedras y oro. Necesita fe. Las palabras de Enoc flotaban en el aire como una declaración irrevocable. Caín lo miró, no con rabia, sino con una tristeza que nunca había mostrado antes. Ya no sabía cómo reaccionar ante el hijo que, en su búsqueda por algo más grande, lo había dejado atrás. El hijo que no aceptaba lo que él había creado como suficiente, que no podía conformarse con la ciudad llena de logros materiales que él había levantado. Enoc sintió en su pecho el peso de una verdad que se volvía cada vez más clara. La ciudad, con toda su grandeza y poder, ya no estaba viva. El progreso se había alcanzado, pero Enoc se preguntaba, ¿de qué servía alcanzar todo eso si se perdía lo que realmente importa? Con ese pensamiento, se alejó de la ciudad en silencio, caminando hacia la montaña, hacia el desierto. En la inmensidad de ese silencio encontraría lo que su alma tanto anhelaba. Y Caín, mientras observaba cómo su hijo se alejaba, se quedó mirando su ciudad, que crecía en altura y poder, pero que por dentro estaba tan vacía como las piedras que había usado para erigirla. Enoc ya no podía mirar la ciudad sin sentir el peso de todo aquello. Las calles, los edificios, las voces que resonaban en su mente como un vacío retumbante, todo eso se había convertido en una carga insoportable. Algo lo atraía lejos de todo eso. Un vacío que lo devoraba por dentro y que cada vez se volvía más agobiante. Una nostalgia que no lograba comprender. Era como si algo lo llamara desde un lugar distante. Algo que él aún no podía entender, pero que sabía que debía encontrar. Era como si el viento mismo llevara consigo un recuerdo lejano. Por la noche, cuando el mundo a su alrededor caía en el silencio, Enoc se acostaba en su cama, cerraba los ojos y se dejaba invadir por una visión, un lugar verdeante, donde el aire era fresco y la tierra suave. En sus sueños veía árboles altos y llenos de frutos, flores que exhalaban un perfume celestial, y el agua, tranquila y serena, corriendo sin prisa alguna. Se sentía en paz, sin miedo, sin culpa. Era el Edén,
un Edén que nunca había conocido, pero que parecía habitar en su alma, como si en algún lugar lejano hubiera tocado esa paz ancestral. La sensación era tan intensa, como si realmente estuviera allí, tocando las hojas de los árboles, sintiendo el frescor del agua en su piel, pero cuando intentaba acercarse más, todo desaparecía. El Edén se disolvía como niebla al primer rayo del sol, esfumándose en el aire, dejándolo solo con un anhelo imposible de satisfacer. Enoc despertaba jadeante, con el corazón acelerado pero con la mente clara, como si en ese breve momento hubiera tocado algo eterno, algo que no le pertenecía, pero que deseaba con cada fibra de su ser. Y esos sueños, esos fragmentos de otro mundo, se hicieron más frecuentes, más intensos. A medida que pasaban los días, la ciudad se volvía más opresiva, más pesada, un peso que Enoc ya no podía ignorar. El aire se sentía viciado, denso, cargado de vanidad y orgullo, mientras a su alrededor la gente parecía vivir atrapada en un ciclo interminable de búsqueda. Más riqueza, más poder, más reconocimiento. Pero Enoc ya no podía encontrar sentido en todo eso. Algo faltaba, y lo sentía en cada poro de su piel. Lo percibía en cada paso que daba, como una presión invisible que lo empujaba a buscar algo más allá de lo tangible. Una tarde soleada, mientras caminaba por las orillas del río artificial, Enoc se detuvo y miró el agua que fluía tranquila, aparentemente calma, pero que al mismo tiempo llevaba consigo un peso invisible. El reflejo del cielo sobre el agua era turbio, distorsionado, como si todo lo que veía estuviera empañado por la propia humanidad, por las manos que habían construido la ciudad sobre la que él caminaba. El reflejo ya no era claro, ya no era puro. Fue en ese momento cuando las palabras de su padre volvieron a su mente, cortantes como cuchillas. ¿Qué quieres, Enoc? ¿Abandonarlo todo? ¿Negar lo que somos? Caín le había preguntado esto, lleno de ira, pero también de miedo, como si temiera que su hijo viera lo que él, Caín, ya había perdido de vista. Enoc miró hacia el horizonte, donde el desierto se encontraba con el cielo. En ese horizonte sabía que algo lo esperaba, algo que él aún no podía tocar, pero que sentía con cada parte de su ser. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba ir más allá de la ciudad, más allá de lo que su padre había construido, más allá de la vanidad que había impregnado cada piedra de ese lugar. Necesito entender, murmuró para sí mismo, como si esas palabras fueran una oración, un susurro hacia algo más grande que él mismo, algo que aún no comprendía por completo. Esa noche subió hasta la cima de una colina apartada de la ciudad. Allí, el viento susurraba palabras que no podía oír, pero que de alguna manera sabían penetrar en su alma, tocando una parte de él que aún no conocía. El cielo estaba claro, lleno de estrellas brillantes, como si el Edén mismo hubiera sido suspendido en el cosmos, esperando ser encontrado. Enoc se arrodilló en silencio, cerró los ojos y permitió que el frío aire nocturno le acariciara el rostro. Sabía que algo lo estaba llamando, algo más grande que todo lo que los hombres habían construido. En ese profundo silencio, vio de nuevo el Edén, más vívido que nunca, los árboles, las aguas cristalinas, el sonido de la paz, el olor de la tierra intacta que nunca se había corrompido. Sintió una nostalgia tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, como si estuviera buscando algo que perteneciera a su alma y que siempre había estado fuera de su alcance. Toda cosa tiene su tiempo determinado y hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, pensó Enoc, recordando las palabras de Eclesiastés. Sonaron en su mente como una verdad profunda, como un susurro que venía de un lugar más allá de su comprensión. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. También puso eternidad en el corazón de los hombres. Él había sentido eso, el peso de lo eterno, aunque siendo joven, aún sin comprender completamente lo que significaba. Pero lo que sí sabía era que no podía quedarse más en la ciudad. No podía seguir viviendo en un lugar donde el propósito parecía disolverse en un ciclo interminable de orgullo y futilidad. Enoc se levantó lentamente, sintiendo la tierra fría bajo sus pies, y miró hacia el cielo estrellado. Sabía que su viaje recién comenzaba y que el camino sería arduo y lleno de incertidumbres. Pero había algo dentro de él que había cambiado.
algo que ya no podía ignorar, algo que lo empujaba a seguir buscando, a seguir avanzando hacia lo desconocido. No sabía qué lo esperaba más allá de las colinas, más allá del desierto, pero sabía que tenía que seguir. Lo que buscaba estaba allí, más allá de la ciudad que su linaje había construido, más allá de la vida que su padre había erigido con tanto esfuerzo. Y de alguna manera, el Edén aún lo llamaba, invitándolo a regresar a lo perdido, a lo que nunca había sido suyo, pero que sentía como propio. Con el corazón lleno de una esperanza incierta, Enoc descendió la colina y comenzó su viaje, sin mirar atrás, sin saber exactamente a dónde lo llevaría el camino. Algunos de los ancianos de la ciudad comenzaron a seguir a Enoc. El espíritu de cuestionamiento, como una chispa encendida, amenazaba la falsa estabilidad de la civilización que Caín había construido. Proverbios 14:12 resonaba en la mente de Enoc. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La ciudad que antes se erguía como un faro de poder y progreso, ahora se veía envuelta en una sombra creciente, una sombra que nacía del mismo corazón de la sociedad. El viento, que antes parecía solo un susurro distante, ahora llevaba murmullos inquietantes, susurrando a lo largo de las calles y a través de los salones de mármol. Los ancianos, quienes alguna vez habían sido los pilares de la ciudad, hombres de gran sabiduría y autoridad, comenzaban a reunirse a las orillas de lo que había sido una gran construcción humana. Algo dentro de ellos se había quebrado, una grieta que por mucho tiempo había permanecido oculta. Sus voces, que antes se alineaban con el orgullo de Caín, ahora comenzaban a cuestionar lo que habían defendido con tanto fervor. Enoc sabía que su viaje, aunque silencioso, no había sido en vano. Algo había comenzado a despertar. Él, que se había apartado de la ciudad en busca de algo más allá de lo que ella representaba, ahora veía que en las sombras otros comenzaban a cuestionar también. Ya no era solo el sueño de un hijo que buscaba respuestas, sino un eco creciente en las mentes de los más viejos, aquellos que habían sido los arquitectos de la moral y las leyes de la ciudad. Lo que Caín había construido había sido magnificente, pero Enoc entendía que la magnificencia de una ciudad sin alma era como un cuerpo que camina sin vida. La ciudad, en su esplendor, había sido vacía desde el principio, y esa verdad, como una enfermedad que comienza a pudrir lo más firme, ahora comenzaba a corroer incluso los pilares más sólidos. En las noches silenciosas, Enoc caminaba por los alrededores, sintiendo las miradas de las personas que lo observaban. Sentía el peso de lo que había comenzado, de lo que ya no se podía ignorar. Algunos de sus propios pasos habían dejado rastros en la arena, huellas que no podían ser borradas, rastros de un despertar que, aunque lento, era inevitable. En sus pensamientos recordaba las palabras que le había dicho a su padre: lo que has construido no es obra mía, ni obra tuya. Ahora esas mismas palabras comenzaban a resonar en las mentes de muchos. Aquellos que habían sido testigos del crecimiento de la ciudad y su glorificación de la humanidad, ahora comenzaban a entender que lo que había sido creado sin fe no tenía vida en su interior. Esa noche, mientras caminaba por los límites de la ciudad, un grupo de ancianos se acercó a él. Eran los más respetados, hombres de sabiduría y poder, aquellos que Caín había elegido para guiar a su pueblo. Pero algo en sus ojos era diferente. Ya no había ese brillo arrogante, esa seguridad de quien se cree superior a los demás. En su lugar había un vestigio de incertidumbre, un miedo que intentaban esconder, pero que era evidente en cada uno de sus gestos. «Tienes razón, Enoc», dijo uno de los ancianos, el sabio Leví, un hombre de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo. «Todo lo que hemos construido aquí, hay algo mal. La ciudad crece, sí», continuó Leví, su voz temblorosa pero llena de claridad, «pero crece vacía, crece con piedras, con oro, pero no crece con fe. La tierra que pisamos está seca, como si hubiera sido abandonada por aquel que la hizo». Enoc lo miró no con sorpresa, sino con la seriedad de quien ha comprendido más de lo que le gustaría admitir. La ciudad, con todo su esplendor, estaba enferma, y ahora
como un organismo que se niega a morir, comenzaba a expulsar los mismos elementos que la formaban, destruyéndose desde adentro. No somos nosotros los culpables, continuó Leví, su voz quebrada por una mezcla de resignación y angustia. Pero todos los días veo rostros vacíos, veo corazones cerrándose como puertas que nunca volverán a abrirse. Y me pregunto, ¿a dónde vamos? ¿A qué precio fue erigida la obra de Caín? Enoc sintió el peso de sus palabras, como si tocara algo profundo dentro de él, como si las voces de los ancianos estuvieran despertando algo que había estado dormido en su alma. Sabía que esto no era solo una duda pasajera, no era una reflexión aislada, era un grito de almas que finalmente comenzaban a percibir la verdad que había estado ocultada durante tanto tiempo. La ciudad estaba condenada, pero no de una manera visible, no por una catástrofe inminente, sino porque su fundamento no estaba en Dios, sino en el orgullo, la vanidad y el deseo humano de controlar todo a su alrededor. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó otro anciano, un hombre conocido como Simón, cuyas manos eran fuertes, pero cuyos ojos estaban nublados por la duda. ¿Qué nos queda por hacer? Enoc permaneció en silencio por un momento. Sus ojos recorrieron la ciudad, observando las torres que se alzaban como monstruos de piedra, las calles abarrotadas de personas que se movían sin rumbo, sin propósito, como sombras vacías de sí mismas. Miró la ciudad, la misma que había sido construida con tanto esfuerzo y orgullo, pero que ahora, con cada paso que daba, sentía más distante, más vacía. Debemos buscar algo más allá de esto, dijo Enoc finalmente, su voz grave pero decidida. Algo que vaya más allá de lo que el hombre construye, algo que viene del cielo, algo que la tierra no puede darnos. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, como si la ciudad misma se detuviera por un momento para procesar la magnitud de lo que había sido dicho. El viento seguía soplando, llevando consigo el peso de la verdad que empezaba a esparcirse por las calles, por los salones de mármol, por los corazones de aquellos que aún guardaban algo de esperanza. Los ancianos lo observaron en silencio, y por un breve momento el orgullo en sus corazones vaciló. Algo se había despertado dentro de ellos. Tal vez, pensaron, lo que Enoc decía no era solo una mera utopía. Tal vez había, en efecto, una verdad que ellos habían perdido de vista hace mucho tiempo. ¿Y si Caín nos descubre?, preguntó Leví con voz tensa, la preocupación palpable en su tono. Él nunca aceptará esto, nunca permitirá que cuestionemos su creación. Enoc lo miró directamente a los ojos. Sabía que el temor de Caín era grande, pero también entendía que algo más importante estaba en juego. Tal vez ha llegado el momento de tener coraje, Leví, dijo Enoc sin vacilar. Tal vez ha llegado el momento de romper el silencio y la apatía, aunque eso signifique enfrentar a Caín y toda su ciudad. Las palabras de Enoc flotaron en el aire, como una promesa no dicha, pero cargada de una verdad que los ancianos por fin comenzaron a reconocer. Sabía que lo que comenzaba a suceder en las sombras era una revolución silenciosa. El espíritu de cuestionamiento, de búsqueda, comenzaba a crecer como un fuego que no podría ser apagado, ni por las murallas de la ciudad, ni por las fuerzas de Caín. Algunos de los sabios de la ciudad, los más conscientes, comenzaban a percatarse de lo que estaba en juego. No solo la ciudad, sino el alma misma del hombre. Enoc, ahora acompañado por aquellos que habían comenzado a ver, estaba más decidido que nunca. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no había otro camino a seguir. No podían permanecer más tiempo en una ciudad construida sobre el vacío. La verdadera construcción de la ciudad no podía venir de manos humanas, reflexionó Enoc, sino de la mano de un creador que aún espera ser reconocido. En ese momento, levantó la mirada al cielo, como si buscara allí la respuesta, como si las estrellas pudieran iluminar su camino, y de alguna manera, algo dentro de él sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Pero la ciudad de Caín, con toda su gloria efímera,
no podía ser salvada, ni por los sabios, ni por los que aún quedaban fieles al orgullo humano. El futuro ahora estaba en manos de aquellos que se atrevieran a cuestionar, a desafiar las viejas estructuras, los viejos miedos. Enoc abandonó la ciudad. Su viaje lo llevó al desierto, donde el mundo visible se disolvía ante lo invisible, donde las preguntas y las respuestas se mezclaban en un espacio fuera del alcance de la codicia humana. Como se dice en Hebreos 11:5, por fe Enoque fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. El desierto era su lugar de revelación, su lugar de transición. La ciudad que antes brillaba bajo los cielos como un reflejo del orgullo humano, ahora parecía una caricatura de su propio poder. Las piedras que alguna vez fueron erigidas con tanto esfuerzo y orgullo, ahora estaban sombrías, como si estuvieran sumidas en la ausencia de todo lo que alguna vez fue sagrado. Enoc, con el corazón pesado y los ojos fijos en el camino adelante, sentía que el peso de la ciudad finalmente había llegado a ser insoportable para él. Ya no podía seguir cargando con la mentira que la ciudad representaba, ni con las expectativas de un padre que nunca aceptó cuestionar lo que había creado. En ese momento, Enoc no sabía qué más podría hacer. Había cuestionado, desafiado y buscado respuestas en un lugar donde no existían. Caín, con su mano firme y su mirada furiosa, no permitía espacio para la duda. Para él, la ciudad que había creado con tanto esfuerzo era la única verdad, la única realidad que aceptaba. Enoc sabía que no podía continuar en ese círculo sin fin de negación, pero algo dentro de él, algo profundo y visceral, le decía que la verdad de la ciudad se estaba desmoronando poco a poco. Lo sentía en cada rincón, en cada paso que daba por las calles que ahora le parecían vacías, aunque el mundo seguía girando a su alrededor. La ciudad, que alguna vez fue su hogar, ya no lo era. Se apartó de las torres imponentes, de las calles que resonaban con los ecos de una falsa felicidad, con gritos de júbilo que no alcanzaban a llenar el vacío. Enoc se alejaba no solo en busca de respuestas, sino en busca de algo que sabía que estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. Se apartaba hacia el desierto, ese lugar vacío donde finalmente podría escuchar el susurro de lo invisible, lo que no se podía ver, pero que, sin embargo, siempre había estado ahí. A medida que se alejaba, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. La ciudad desaparecía lentamente, como un sueño que se disuelve al amanecer, dejando solo la realidad cruda y sin adornos. El viento, antes amortiguado por las altas murallas y las construcciones, ahora parecía susurrar palabras que apenas podía entender, pero que resonaban profundamente en su alma. Cada paso parecía más ligero, aunque el peso de su alma seguía siendo palpable, como una carga que no se podía soltar. El desierto, en su vastedad infinita, parecía tragarse todo, incluso la ciudad que había dejado atrás. La tierra seca bajo sus pies no ofrecía consuelo, solo desafío. El calor del sol quemaba su piel, pero no había dolor mayor que el que sentía dentro de sí mismo. Un dolor que no venía del cuerpo, sino de la conciencia de una vida que había dejado atrás, sin saber si alguna vez podría encontrar algo mejor. Enoc sintió una soledad profunda, como si hubiera sido arrancado del único lugar que conocía, como si estuviera perdido en un mundo sin formas, sin certezas. Pero en ese momento, algo comenzó a nacer dentro de él. Fue en el silencio del desierto que Enoc se encontró con la verdad que tanto había buscado. Esa verdad que nunca se había mostrado entre las piedras de la ciudad, ni en los ecos vacíos de sus propias dudas. Ahora, en la quietud, entendió que lo que buscaba no podía encontrarse en las respuestas que el mundo le ofrecía, sino en el silencio que le permitía escuchar su propio ser. La fe no necesitaba evidencias visibles. La fe era invisible, y el desierto, en su vastedad infinita, era el lugar perfecto para que ella floreciera. Enoc sentía la ausencia de todo lo que conocía, pero paradójicamente esa ausencia lo llenaba de una manera que nunca antes había experimentado. Ya no dependía de las estructuras hechas por el hombre, de las construcciones físicas que había dejado atrás. Ahora sentía algo mucho más profundo,
algo que no podía tocar, pero sí sentir con todo su ser. Fue entonces cuando recordó una antigua historia que su madre le había contado, una historia sobre un hombre llamado Abel, que había sido asesinado por su propio hermano, pero que, aún después de su muerte, seguía hablando a través de su sangre. Abel, a pesar de haber sido arrebatado de este mundo, continuaba clamando desde la tierra, su sangre misma testificando en su nombre. Enoc comprendió entonces que él también tenía algo que clamar, algo en su corazón que no podía ser ignorado, algo que trascendía lo físico, que no se limitaba a lo que los ojos podían ver. Enoc se detuvo, mirando el horizonte infinito del desierto. Sabía que no podía volver, no más. No a la ciudad que su padre había levantado, no a las torres que se erguían como monumentos al orgullo humano. Había escapado de la prisión de una falsa civilización, pero ahora se encontraba frente al vacío del desierto. Ya no tenía nada material, excepto la fe que comenzaba a crecer dentro de él, pequeña como una llama incipiente, pero inextinguible, como un fuego que no podía ser apagado por el viento del desierto. Su viaje ya no estaría definido por las manos de los hombres, por lo que había sido construido por sus esfuerzos, sino por una fuerza que apenas comprendía. En ese momento supo que la respuesta que había estado buscando no se encontraba en las piedras ni en las construcciones que los hombres habían levantado, sino en el silencio del desierto, donde no quedaba nada más que su espíritu y la presencia invisible de Dios. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, un espectáculo silencioso y magnífico. Enoc las miró y, por primera vez, se sintió conectado con algo más grande que él, algo que no podía ver, pero que sabía que existía. En ese vasto firmamento, se dio cuenta de que la ciudad de Caín estaba condenada, que su destino era ser consumida por el mismo orgullo que había sido la base de sus cimientos. Y a diferencia de lo que Caín creía, la verdadera construcción no se hacía con piedras ni con oro, no con riquezas materiales. La verdadera construcción se hacía con fe, con la confianza en lo invisible, en lo que no puede ser tocado ni comprendido por la razón humana. El viento que soplaba parecía hablar con él, como si estuviera susurrando secretos que solo él podía entender. Enoc cerró los ojos, absorbiendo ese sonido que lo rodeaba, como una melodía ancestral que resonaba en su alma. La visión de la ciudad desaparecía, pero en el desierto se encontraba con algo mucho más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Algo eterno, algo invisible, algo que solo podía sentir en su interior y que por fin entendía que era la verdadera esencia de la vida. Enoc sabía que su viaje recién comenzaba. Ya no había duda en su corazón, ya no más. Había perdido todo lo que conocía, pero en ese vacío algo más grande estaba tomando forma. La fe, que antes le parecía distante, ahora lo envolvía por completo, como una manta cálida que lo acogía. El desierto, que al principio le parecía vacío y árido, ya no estaba vacío. Lo invisible estaba allí con él. Dios estaba allí, presente en cada grano de arena, en cada estrella en el cielo, en el susurro del viento que cruzaba la vasta extensión del desierto. Con esa revelación, Enoc dio el primer paso de una nueva vida, una vida guiada por la fe. Ya no era lo visible lo que importaba, sino lo invisible, lo eterno. El desierto, que parecía una extensión interminable de arena y silencio, comenzó a ser un lugar sagrado para él. El vacío de la vasta tierra no era más una desolación, sino un espacio donde todo cobraba sentido, donde la presencia de lo divino se sentía en cada rincón. A medida que avanzaba, Enoc comenzó a experimentar una intimidad con Dios que no había conocido nunca antes, algo diferente a todo lo que la ciudad había ofrecido. En Génesis 5:24 se dice que Enoc caminó con Dios, y ahora Enoc comprendía el significado de esas palabras de una manera completamente nueva. La soledad que inicialmente lo consumió comenzó a transformarse en algo muy distinto, algo sagrado. Había caminado por días, tal vez semanas, sin una dirección fija, pero con una claridad creciente en su espíritu. La tierra bajo sus pies parecía viva de una manera que nunca antes había sentido.
Era como si con cada paso el mundo a su alrededor se disolviera, permitiéndole ver más allá de la carne y la materia, más allá de lo físico. Las montañas distantes, el viento que acariciaba su rostro, la luz del sol que se desvanecía en el horizonte, todo parecía comunicarse con él de una manera invisible, pero palpable. Comenzaba a entender que el desierto no era un lugar de ausencia, sino un lugar de revelación, donde la verdad no estaba oculta, sino esperando ser descubierta por quien tuviera la fe para buscarla. Enoc sentía una presencia constante con él, una presencia que no podía tocar con las manos, pero que llenaba cada fibra de su ser. Dios estaba allí, no en el templo hecho por las manos del hombre, ni en la ciudad erguida en orgullo, sino allí, en el vacío del desierto, donde solo la voz silenciosa de la creación podía ser escuchada, libre de las distracciones del mundo. No sabía exactamente cómo explicarlo, ni si las palabras serían suficientes para describir lo que sentía, pero sabía que la experiencia era real. Estaba siendo guiado, pero no por señales materiales, no por manifestaciones físicas que pudieran ser vistas o tocadas. Estaba siendo guiado por la confianza, por la fe. Cada día que pasaba, sentía que se despojaba más y más de lo que lo ataba al pasado. El peso de la ciudad, del orgullo, de las construcciones humanas, se disipaba como el polvo llevado por el viento. Y con ello, Enoc se sentía más ligero, más en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Los recuerdos de Caín, de su ciudad, e incluso la sombra del asesinato de Abel ya no lo atormentaban con la misma intensidad. Aún estaban allí, pero ahora parecían distantes, como ecos lejanos que se desvanecen con el tiempo. Lo que antes lo había atrapado en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento, ahora se estaba sanando, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina, una gracia que lo envolvía sin que él pudiera entender completamente cómo, pero que lo transformaba por dentro. Enoc ahora pasaba horas sentado bajo la sombra dispersa de un árbol en el desierto, su mente y corazón en calma, esperando. A veces sentía que estaba completamente solo, pero pronto ese sentimiento desaparecía. Sabía que no estaba solo, que algo mucho más grande lo acompañaba. Sabía que Dios estaba con él, guiándolo, no por palabras audibles, sino por una paz profunda que jamás había sabido que existía. Una paz que lo inundaba por completo y lo mantenía firme en su fe. Fue durante una de esas meditaciones en la quietud del desierto cuando tuvo una revelación que cambiaría su vida para siempre. Estaba sentado, como de costumbre, en silencio, cuando de repente una sensación de calor y luz lo envolvió, como si una fuerza invisible lo tocara y lo despertara por completo. Miró al cielo, donde el sol se ponía, y algo profundamente espiritual se apoderó de su percepción. No veía solo la luz física que calentaba su piel, sino algo mucho más allá de lo físico. Una luz espiritual que penetraba su alma, iluminando los rincones más oscuros de su ser. En ese momento, Enoc supo con certeza que Dios estaba allí, no de una manera distante o impersonal, sino de manera íntima y cercana, caminando con él, guiando sus pasos en cada respiración, en cada latido de su corazón. Este momento de revelación marcó el inicio de un nuevo tipo de viaje para Enoc, uno que no dependía de lo visible ni de las construcciones humanas, sino de una conexión profunda y directa con lo divino. Ya no era un peregrino perdido en el desierto, buscando respuestas en un mundo que lo había dejado atrás. Ahora Enoc se veía a sí mismo como un hombre que caminaba con Dios. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, sentía que se acercaba cada vez más a la fuente de toda vida, al propósito eterno que había estado buscando sin saberlo. Ya no anhelaba la ciudad de Caín, ni la aprobación de su padre. Había encontrado algo mucho más precioso, algo que no podía ser construido por manos humanas, algo que no se podía tocar ni ver, pero que lo llenaba por completo: la presencia divina. Mientras caminaba, Enoc sentía cómo su cuerpo y espíritu se unían en una armonía profunda,
como si cada paso lo acercara más a la esencia de lo divino. Sabía que la promesa de Dios para él se estaba cumpliendo. Aquel que lo había llamado al desierto, aquel que lo había llevado a un lugar de silencio y revelación, ahora lo llamaba a una relación más profunda, más íntima. Ya no caminaba solo. Lo que había comenzado como un viaje solitario, ahora se convertía en una caminata compartida con Dios. Una comunión que no necesitaba palabras, solo la presencia de su ser. Enoc también experimentaba una transformación interna que iba mucho más allá de lo físico. El hombre que había sido, el hombre que se había perdido en Caín y en sus propias luchas, estaba desapareciendo, como si fuera despojado de una vieja piel. Enoc ahora se estaba convirtiendo en algo nuevo, algo que nunca imaginó que sería posible. Ya no era el hijo de Caín, el hombre marcado por el pasado. Ahora veía a sí mismo con un propósito renovado, una claridad que nunca había tenido antes. Ya no llevaba las marcas de la maldición de Caín, sino las bendiciones de un nuevo comienzo otorgado por Dios. Cuando miraba atrás hacia la ciudad que había abandonado, ya no sentía rabia ni arrepentimiento. Lo que antes había sido una prisión de dolor y rechazo, ahora lo miraba con compasión. Enoc sabía que si quisiera podría regresar, pero comprendía que su viaje ya no pertenecía a ese lugar. Sabía que su padre, Caín, aún luchaba en su ceguera y orgullo, pero ya no lo veía con juicio. Ahora entendía que su propio viaje era otro, que su propósito estaba más allá de las paredes de la ciudad y de las sombras de su linaje. Ya no estaba atrapado en un destino de destrucción. Su caminar con Dios lo había liberado de todas las cadenas que alguna vez lo habían aprisionado. En ese desierto, donde el mundo visible parecía desaparecer, Enoc comenzó a comprender lo que significaba caminar con Dios. No se trataba de grandes milagros, ni de logros visibles que pudieran ser tocados o vistos. Se trataba de una experiencia profunda de comunión, una intimidad silenciosa con el Creador, donde todo lo demás quedaba en segundo plano. Hasta entonces, Enoc había conocido a Dios de manera indirecta, a través de los relatos de otros, a través de las escrituras y las enseñanzas de su gente, pero ahora lo experimentaba personalmente, de una manera que no podía explicarse con palabras, pero que era más real que cualquier cosa que había conocido antes. En su corazón, sabía que esta caminata con Dios no era solo una fase de su vida, una etapa pasajera. Era el propósito mismo de su existencia, la razón por la que había nacido, por la que había sido creado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Enoc se sentó en silencio, respirando profundamente. Por primera vez en su vida, se sintió completamente en paz. La serenidad del desierto, la vasta quietud que lo rodeaba, llenaba cada rincón de su ser, como si todo en el universo hubiera cobrado sentido. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con colores cálidos, y Enoc, en ese momento, entendió que su viaje no solo era físico, sino una transformación profunda, una relación renacida con lo divino. Mientras tanto, Caín, al percatarse del abandono de su ciudad por parte de aquellos que ahora seguían a Enoc, se sumió en la desesperación y la furia. Proverbios 16:18 resonaba en su mente como una advertencia que nunca había escuchado. La soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu antes de la caída. La ciudad que Caín había construido con tanto sudor, esfuerzo y orgullo, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Lo que antes era un símbolo de su poder y control, se desvanecía, como un sueño que se rompe al despertar. El viento, que alguna vez trajo promesas de prosperidad, ahora soplaba con un dolor inmenso, como si la tierra misma estuviera lamentando lo que había sucedido. Las calles que antes vibraban con la actividad de la gente, llenas de trabajo y construcción, ahora estaban desiertas, vacías. Caín caminaba por las avenidas de su creación como un hombre perdido, sin entender lo que estaba sucediendo. La ciudad que había sido su orgullo, su obra maestra, ahora parecía una carcasa vacía, un monumento al fracaso. Enoc, alejado y con él
una parte vital de lo que la ciudad representaba, había encendido una chispa de cambio que Caín no había previsto. Los antiguos seguidores de Caín, aquellos que alguna vez creyeron en el sueño de una civilización sin Dios, comenzaron a ver en la jornada de Enoc algo más grande, algo más allá de las promesas vacías de poder y gloria. Aquellos que habían sido seducidos por la idea de una estabilidad construida sobre el orgullo humano, ahora sentían, como nunca antes, el vacío espiritual que se cernía sobre el lugar. Las palabras de Enoc, su búsqueda de algo más allá del concreto, más allá de la materialidad de las cosas que Caín había erigido, comenzaron a resonar en sus corazones. Como si un velo se levantara, comenzaron a ver lo que estaban construyendo. No un reino duradero, sino un imperio de arena, una civilización sin fundamento. Caín, en su ceguera, no había percibido lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. La gente se estaba marchando y con ellos se iba la esperanza que Caín había depositado en su ciudad. Lo que comenzó como una promesa de grandeza y estabilidad se transformó en desesperación, que pronto se convirtió en ira. Caín no entendía lo que estaba pasando. Él, que había trabajado con sus propias manos, que había dedicado su vida a la construcción de ese lugar, ahora veía todo desvanecerse. Los cimientos que pensó eran inquebrantables, esos mismos cimientos, ahora se estaban desmoronando ante él. ¿Y qué quedaba de él? Un hombre marcado por la maldición, un constructor de una ciudad sin alma. Caín miró las paredes que había levantado con tanto esfuerzo, las torres de piedra que se elevaban hacia el cielo, y sintió cómo una ira ciega invadía su pecho. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo podía su sueño de una civilización fuerte e independiente, sin la intervención divina, desintegrarse tan rápidamente? La ciudad que había creado con su propia mano, que había levantado sobre su orgullo y su trabajo, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Se volvió hacia sus sirvientes y generales, intentando mantener la compostura, pero su voz sonó áspera, casi irreconocible, como si no fuera la de un hombre que alguna vez había tenido el control total de su destino. ¿Qué está sucediendo? La frustración se reflejaba claramente en su tono, y por un momento parecía completamente perdido. Uno de los más antiguos, un hombre que siempre había estado a su lado, bajó la cabeza y dudó antes de responder. Señor, muchos se están dirigiendo al desierto. Hay quienes dicen que el joven Enoc los está guiando allí, y otros creen que él ha encontrado algo que esta ciudad nunca pudo ofrecer. Esas palabras quemaron el alma de Caín como fuego. Miró los rostros de los hombres que aún estaban con él, pero incluso ellos parecían vacilantes, como si la incertidumbre también los hubiera alcanzado. Lo que antes parecía sólido, seguro y eterno, ahora era como arena entre sus manos, desmoronándose lentamente sin que pudiera evitarlo. Enoc. El nombre de su hijo resonaba en su mente como una maldición, no solo como el asesino de Abel, sino como aquel que de alguna manera se había convertido en el portador de la verdad. La verdad de que todo lo que Caín había hecho, todo lo que había construido, estaba destinado al fracaso. Y lo peor de todo era que Caín sabía que ya no había nada que pudiera hacer para evitarlo. La furia que sentía no era solo contra Enoc, ni contra aquellos que lo seguían, sino contra sí mismo. Sabía en lo más profundo que su orgullo y su arrogancia lo habían cegado ante lo que realmente importaba: la presencia divina, la fe, la humildad. Sabía que su búsqueda de una civilización sin Dios, de una vida materialista, sin algo más grande que sus propios logros, lo había llevado a perder lo que realmente hacía que la vida humana fuera plena. Ahora, en la solitaria ciudad que se derrumbaba, Caín comprendió, quizás demasiado tarde, que su ira no resolvería nada. Su imperio de piedra se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. El sueño que había construido, su legado, ahora parecía una ilusión vacía, una construcción inestable que se desintegraba ante la verdad que Enoc había traído. Y aunque Caín aún luchaba con su orgullo y su dolor, en el fondo sabía que la ciudad que había creado, una ciudad construida sobre la negación de lo divino, no podía sobrevivir. Él,
que había construido con sus propias manos, ahora no sabía cómo reconstruir algo que su propio espíritu había deshecho. La ciudad, que antes reflejaba su esfuerzo y orgullo, comenzó a mostrar las huellas de su vacío interior. Las calles, que una vez resonaron con los sonidos del trabajo y la actividad, llenas de orgullo y dedicación, ahora estaban abandonadas. Y las piedras que antes representaban la fortaleza de su civilización, ahora parecían ser solo tumbas silenciosas de lo que había sido. La ciudad, al igual que él, estaba perdiendo su alma, pero la ira de Caín no cesaba. Como un animal acorralado, sentía la necesidad de destruir, de eliminar la amenaza que percibía en Enoc y en aquellos que se apartaban de su creación. Enoc, que ya se había distanciado tanto, no sabía la tormenta que se estaba formando en la ciudad. Caín regresó a su palacio, sus pasos resonando en las paredes de piedra, el eco de su desesperación llenando cada rincón de su mente. La ciudad estaba perdiendo vida, y él sabía que con ella estaba perdiendo más que eso. Estaba perdiendo su propósito, su identidad, su razón de existir. Lo que antes era un reflejo de su fuerza, de su capacidad para crear, ahora se transformaba en un símbolo de su fracaso. Lo que más temía, lo que había tratado de evitar toda su vida, se estaba convirtiendo en su realidad más amarga: la caída. Estaba solo, sin aliados, sin apoyo, sin Dios. Esas palabras, las que alguna vez había ignorado, seguían resonando en su mente, martillando su conciencia como un golpe constante. La ira precede a la caída, y al mirar su ciudad, Caín sabía que con ella él también caería. La decadencia de la ciudad ya no podía ser ignorada. Isaías 47:10 resonaba en su mente: tu maldad te ha dado estas cosas, por tus muchos pecados tus caminos se han corrompido. Lo que antes era un símbolo de orgullo, de fuerza humana, de una civilización independiente, ahora era solo una sombra de sí misma, un testamento a la arrogancia de quien pensó que podía vivir sin lo divino. Las calles que alguna vez vibraron con la constante actividad de sus habitantes, ahora estaban desiertas, como si el propio espíritu de la ciudad se hubiera alejado, dejando atrás solo estructuras vacías. Caín, que alguna vez caminó por esas mismas calles con un sentido de grandeza y poder, ahora atravesaba los pasillos de su creación con pasos pesados, como si el peso de sus decisiones lo consumiera con cada movimiento. La ciudad, que alguna vez había sido el reflejo de su ambición, ahora se erguía como una prisión de su propio fracaso. Caín miraba las ruinas a su alrededor, los edificios que antes se alzaban con orgullo, las casas que ahora se desintegraban lentamente, las avenidas cubiertas de polvo. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo que lo golpeó profundamente. La ciudad estaba muriendo, pero no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. La ciudad que había construido con sus propias manos, con tanto esfuerzo y ambición, ahora sucumbía no por la destrucción material, sino por la falta de alma. Enoc, a quien había rechazado y menospreciado, ahora parecía ser la clave para la transformación que Caín nunca supo cómo buscar. La ciudad, que había sido levantada sin Dios, ahora se encontraba ante el juicio invisible de una orden superior, un juicio que Caín no podía comprender ni controlar. Ya no había riquezas que pudieran salvarla, ni siquiera las bases más sólidas sobre las que se había erigido. Todo se desmoronaba ante sus ojos y él se veía impotente para detenerlo. El viento soplaba a través de las calles desiertas y los ecos de voces antiguas, voces que probablemente advertían sobre su arrogancia, parecían burlarse de él en su caída. Recordó las palabras que le había dicho a Enoc cuando el niño aún era joven, sobre el futuro grandioso de la ciudad, sobre cómo se convertiría en un faro de poder y gloria para el mundo. Pero todo eso ahora parecía tan distante, tan vacío. Las promesas que Caín había hecho no tenían sustancia, y él solo sentía que había sido abandonado, no por el mundo, sino por la misma vida que había tratado de controlar. El silencio ahora era absoluto, y la presencia de Dios que él había negado
parecía más evidente que nunca. La ciudad que alguna vez había sido construida con tanto esfuerzo y dedicación se estaba deshaciendo como un castillo de arena ante la marea. Nada de lo que Caín había hecho parecía tener valor ante la mirada divina. ¿Y qué le quedaba a él? ¿Qué podía hacer un hombre cuando todo lo que había construido se deshace a su alrededor? Caín ya no podía engañarse a sí mismo, creyendo que la ciudad seguía siendo suya. Lo que había sido su mayor logro ahora se le escapaba entre los dedos, como si nunca hubiera existido realmente. Ya no era el gobernante de su ciudad. Ahora solo era un espectador impotente del fin de su propia creación. La ciudad que él imaginó eterna, que construyó con la esperanza de que perdurara para siempre, ahora se derrumbaba no solo físicamente, sino espiritualmente. La decadencia era total, y con ella venía una amarga comprensión de lo que realmente había construido. Una civilización sin alma. Mientras vagaba por las ruinas, los ecos de las antiguas promesas de gloria, las mismas que una vez creyeron todos, ahora resonaban en su mente, pero con una amarga ironía que lo destrozaba por dentro. Pensó en Abel, su hermano a quien había matado, y en cómo la maldición que había cargado durante tanto tiempo ahora parecía ser el mismo veneno que corroía su ciudad. Abel, cuyo corazón siempre había sido puro y justo, nunca habría imaginado que Caín, en su búsqueda de poder y control, sería capaz de construir algo tan grandioso, pero también tan vacío. La verdad de su crimen, la verdad de su arrogancia, ahora se reflejaba en la destrucción de todo lo que había creado. En el silencio de la ciudad caída, la única voz que quedaba era la de su propia culpa. Ya no podía ocultar lo que había hecho. La ciudad que había levantado sin Dios ahora se encontraba ante un juicio inmutable, un juicio que no se preocupaba por el orgullo humano ni por los esfuerzos que Caín había invertido en construir su imperio. El juicio no veía los sacrificios, no escuchaba las justificaciones, solo veía el vacío que había dejado al construir sin fundamento espiritual. Las piedras que había puesto una sobre otra, creyendo que serían eternas, ahora caían al igual que su propia alma. Caín se arrodilló en medio de las ruinas, sintiendo el peso del fracaso que lo había acompañado durante toda su vida. Lo que había construido, lo que pensaba que perduraría para siempre, ahora se desmoronaba ante sus ojos, como si cada pared caída fuera una parte de él mismo que se desintegraba. Las calles vacías resonaban con el vacío dentro de él, y finalmente comprendió lo que siempre había sabido, pero nunca había querido aceptar en su corazón. Sin Dios, nada realmente permanece. El orgullo humano, por más alto que se erija, siempre será consumido por el vacío de su propia ausencia de espiritualidad. Caín levantó los ojos al cielo, buscando alguna respuesta, alguna señal, pero no hubo nada. El cielo seguía inmutable, frío. Ya no había luz proveniente de las torres que había construido con tanto empeño. No había esperanza, solo el eco del silencio divino que ahora lo envolvía como un manto de oscuridad que no podía ser apartado. Lo que había construido con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, ahora se estaba destruyendo. La ciudad de Caín había llegado a su fin, y con ella la esperanza de una civilización que creía poder existir sin la intervención divina. En su lugar, Enoc, el hijo al que había rechazado, se había convertido en un símbolo de fe, de intimidad con el Creador. El nombre de Enoc, ahora asociado con la verdadera vida espiritual, resplandecía en contraste con la ruina que Caín observaba. Hebreos 11:5 resonó en su mente. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Caín miró el horizonte, donde el cielo y la tierra se encontraban en una línea tenue que parecía separar lo divino de lo terrenal. En ese instante comprendió que la distancia entre él y Dios no era solo geográfica o física, sino profundamente espiritual. Enoc había encontrado algo en el desierto, algo que él nunca supo buscar, algo que trascendía el tiempo y la materia, y ahora, en su caída, Caín se enfrentaba a la verdad que siempre había ignorado. Su corazón, antes dividido, ahora se sentía completo, colmado por la presencia de Dios, de una manera que nunca imaginó posible. Caminaba por una tierra que había sido testigo del orgullo humano,
pero ahora veía también la gloria del Creador reflejada en todo a su alrededor, desde el polvo que cubría la tierra hasta el cielo que se extendía sin fin. La ciudad de Caín ya no formaba parte de su mundo, no más. Su vida había sido transformada y con ella todo lo que había conocido. Ya no quedaban vestigios de lo que una vez fue el centro de la civilización humana, aquella que había sido construida sobre el orgullo y la negación de Dios. El polvo que ahora cubría los escombros parecía ser el último vestigio de un pasado olvidado, un recuerdo que Caín ya no podía revivir, pues él mismo había desaparecido en la noche de su propio fracaso. La ciudad, que una vez fue el reflejo de su ambición, se desmoronaba como una sombra sin vida. Caín, sin fuerzas, sin nombre, sin gloria, se había convertido en otra sombra más en la memoria difusa de aquellos que lo habían seguido. Pero su legado ya estaba condenado, al igual que el nombre de la ciudad que había edificado. Lo que había sido una torre de orgullo se transformó en ruinas, y Caín mismo se disolvió en el viento de la desesperación, incapaz de encontrar el consuelo que había buscado en su arrogancia. Enoc, por otro lado, sentía algo diferente. No sabía exactamente qué era, pero había una profunda certeza que se anidaba en su pecho. Algo que lo llenaba por completo. Una sensación inmensa y eterna tocaba su alma, como si fuera el llamado de algo mucho más grande que él mismo. Se alejó de las ruinas de la ciudad, buscando un camino que lo llevara aún más cerca de la presencia de Dios, de una manera más íntima, más real. Ya no necesitaba nada más de lo que tenía, y lo que ya había perdido, lo que una vez creyó importante, ahora no tenía más relevancia. La caminata ya no era solo un trayecto físico, sino su viaje de transformación, donde el silencio de Dios, que antes sentía como un vacío abrumador, ahora se convertía en la melodía de un amor profundo y constante que lo envolvía. Sentía que el Creador le hablaba no en palabras, sino en un lenguaje silencioso que tocaba su alma y transformaba su esencia. Dios ya había tocado su ser de tal manera que su vida comenzaba a reflejar algo mucho mayor, algo eterno, algo que trascendía todo lo que él había conocido antes. Y entonces, en un instante que parecía escapar del tiempo, Dios tomó a Enoc, no con un alarde de gloria, ni con estruendos de truenos, sino con una simple, tranquila y poderosa presencia que trasciende todo entendimiento humano, envolviendo a Enoc en su paz eterna. Enoc fue llevado, como si el propio cielo lo envolviera en su paz sin dejar vestigios. Nadie más lo vio, pues Dios lo había tomado. Su partida no fue una desaparición común, sino una transición a un plano superior, donde la muerte no tiene cabida. Su nombre permanecería, no como un símbolo de gloria humana, sino como un emblema de la fe verdadera y del caminar con Dios. En Hebreos, su nombre sería recordado como un ejemplo de fe genuina, como alguien que no solo creyó, sino que vivió su fe en cada paso que dio. La fe que camina con Dios, que se rinde a su soberanía, no se limita a lo terrenal ni a los logros visibles. El capítulo de su vida no terminaría con la muerte, sino con una comunión eterna con el Creador. Su legado no se forjó en los muros de una ciudad o en las riquezas materiales, sino en la intimidad con Dios, una relación profunda y personal que cultivó con humildad a lo largo de los años. La ciudad de Caín, en cambio, quedaría en la memoria de todos como un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando los hombres intentan construir sin la presencia divina. El pasado de orgullo, sangre y error ahora se convertía en polvo sin raíz, sin vida, sin la marca de la presencia de Dios. Mientras Caín se perdía en la ruina de lo que había construido, Enoc encontraba su nombre inscrito en las páginas eternas, no como un rey o un conquistador, sino como alguien que caminó con Dios, alguien que fue tomado por él. Enoc no necesitaba grandes conquistas ni una ciudad de piedra para ser recordado,
Su legado era la fidelidad silenciosa y la intimidad con el Creador. Él, que durante tanto tiempo buscó algo que llenara el vacío de su alma, ahora poseía algo que nunca podría ser arrebatado: la constante presencia de Dios. El cielo, reconociendo su vida y su jornada, lo elevaba, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Enoc se levantaba como un testimonio vivo de que lo que se construye con Dios permanece, mientras que lo que se erige sin Él, por más grande que parezca, desaparece en el polvo. Y así, el viaje de Enoc nos enseña que el verdadero legado no se construye con riquezas materiales ni conquistas terrenales, sino con la intimidad y la fidelidad a Dios. Mientras la ciudad de Caín se derrumbaba bajo el peso del orgullo y la negación divina, Enoc nos mostró que caminar con Dios es lo que realmente perdura para la eternidad. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides dejar tu comentario abajo. Comparte tus pensamientos sobre el viaje de Enoc y cómo te puede inspirar en tu propia vida. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más reflexiones e historias inspiradoras como esta. Y por supuesto, deja tu like si este video tocó tu corazón. Tu participación es fundamental para que sigamos creando más contenido de valor para ti.